Yo lo primero, pues agradecer la invitación y disculparme por la tos que tengo, espero no resulte demasiado molesta, intentaré tratenerla lo más posible. Yo creo, Jordi, que nos sentimos todos un poco viejos ya, y a mí me parece haber nacido en el siglo anterior. De verdad, felicidades por la presentación porque ha resultado muy interesante. Hemos hablado mucho de procesos, ahora vamos a hablar de otro tema, de proyectos. Esto antes de la pausa café, que es la buena noticia. La mala es que hay esta ponencia, entonces lo que intentaré hacer es que no se desee demasiado el café en estos 40 minutos que tenemos. Lo primero, cuando Jordi me ha invitado a participar en esta conferencia, me he preguntado qué relación realmente había entre la materia que trato yo, Legal Project Management, y la tecnología. Aparte la obvia, que más o menos nos ocurre a todos. Y me fui a ver exactamente la definición de tecnología y encontré esto, que consiste en un conjunto, pues evidentemente su origen es una palabra griega, tecné, y logos, logía, ¿no? Estudios de las técnicas, pero fundamentalmente que es un conjunto de conocimientos, herramientas, métodos y técnica para resolver problemas y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Entonces, si esto es la tecnología de verdad, el Legal Project Management es tecnología en sí mismo. O sea, no solo se nutre, no solo se alimenta de tecnología, sino que es una misma tecnología que podemos utilizar para satisfacer nuevas necesidades que han surgido en el mercado legal, nuevos deseos que tienen los clientes, tanto los corporativos como los particulares, con lo cual sí que puede ser una tecnología que podemos adoptar desde el primer momento y que nos permitirá evolucionar dentro de un mercado como profesionales, como Legal Project Manager. Realmente hemos partido de muy antiguamente, esta la cueva de Altamira, y hemos llegado a través de la tecnología a lo que es un PowerPoint. Yo creo que las pinturas rupestres eran un poco los primeros PowerPoint que hemos tenido, ¿no?, en nuestra historia, con lo cual sí que la tecnología nos ha ayudado mucho. Lo raro es que si buscas, yo he intentado hacerlo un poco, frases célebres o aforismos sobre tecnología, la mayoría son muy, muy negativos. Es un miedo a que la tecnología nos pueda dominar, es un miedo a que es una visión bastante pesimista, ¿no?, de todo lo que pueda hacer la tecnología. Las frases positivas son muy pocas, pero yo creo que tenemos un poco la tendencia a dramatizar muchas veces, entonces pasa como no en la televisión, cuando luego o en los periódicos, pues lo que aparece muy llamativo es el negativo. Pues no, vamos a ver realmente el positivo y todo lo que nos puede aportar una nueva tecnología dentro del mercado legal. Y las herramientas para desarrollar esta tecnología, para que nos dé resultados, son los proyectos. Y por eso vamos a hablar muchísimo de proyectos. Para mí proyectos pues son todos, yo creo que funcionamos a través de proyectos, desde que hemos nacido hasta ahora, desde la construcción de una pirámide egipcia a un tren intercontinental, primer ferrocarril, a la muralla china, hasta llegar a lo que fue el misil Polaris. Yo creo que pues hemos recurrido toda nuestra historia haciendo proyectos, desarrollando proyectos, porque los proyectos son ideas que se concretan en algo. Alguien que ha tenido una idea y que no la deja ahí en un cajón, alguien que la ha desarrollado y ha sacado una solución. O sea, lo que hemos visto antes, la idea se corresponde normalmente a un análisis de una necesidad. Necesidades hay muchas, y muchas son las ideas. ¿Qué diferencia un proyecto y una idea? Pues que el proyecto lo que hace es concretar la idea, es dar una solución a lo que es la necesidad. Pero entre todos estos proyectos hay una diferencia y es el último proyecto, que sería el misil Polaris. Es de aquí que nace lo que vamos a definir el Project Management, que es algo diferente con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, no porque no se trataba de proyectos, sino porque cambiaba la forma de gestionarlos. Ya no se gestionaban de una forma muy espontánea y muy libre, sino que había una disciplina que nos permitía, sobre todo en un periodo como el de la guerra, donde había escasos recursos, muy limitados y mucha necesidad de ir adelante, de proyectarnos, ¿no?, hacia adelante, pues entonces ahí que realmente vamos a pensar en una disciplina, vamos a desarrollarla, ponerla por escrito, a crear nuestra esa herramienta, como pueden ser para los que la conocen, seguramente hay muchos, las barritas
barrita, de este diagrama de Gantt tan famosas que nos ayuda a medir el tiempo, o otras herramientas como los diagramas PERT, otras ancoras como las matrices de análisis de gestión de los stakeholders, de análisis de gestión de riesgo, y así siguiendo. O sea, vamos creando una disciplina, no solo una manera de actuar, sino de una manera de actuar convergente, razonada, igual para todos. Y se van creando las primeras instituciones que se encargan de Project Management, como el Project Management Institute, que ahora existe, es una organización sin lucro y fundamentalmente es el punto de referencia para todos los Project Managers en el mundo y pertenecientes a todos los sectores, porque no distingue entre alguien que esté operando en el sector de ingeniería con respecto a alguien que ha trabajado en el sector del automóvil. Que era un enfoque muy claro en el posguerra, predictivo, fundamentalmente basado en yo tengo un plan y voy a ejecutar un plan, y si ocurre algo, por cualquier razón, mi objetivo es devolver a mi plan original, con lo cual percibo el cambio como una amenaza, pues hubo una evolución en esta forma de razonar, y frente a metodologías predictivas se adoptaron también metodologías ágiles. O sea, la idea que el cambio no es tan amenaza, que la vida va muy rápida, sobre todo en determinados sectores, que al cliente hay que entregar un valor inmediato y no esperar, pues, y de ahí nacieron las diferentes versiones de Microsoft, para entendernos. O sea, una detrás de la otra, sin tener nunca el producto completamente terminado, pero ya el producto, la versión del producto que tenemos aporta valor en el momento en que sale al mercado. Si nos retrasamos para terminar, probablemente no saldremos nunca al mercado. O saldremos en un momento en el que las necesidades que habíamos detectado del cliente ya no son las mismas. Con lo cual, hasta en la disciplina del Project Management hubo una evolución sorprendente, de una forma muy predictiva, muy estable, que todavía se utiliza en muchos sectores, como ingeniería, construcción, defensa, donde hace falta el plan. Pues pasamos a una mucho más ágil, mucho más libre, donde sí tenemos un plan, pero mucho más flexible, que se va adaptando en el día a día. Pues esto es lo que hemos visto en muchos sectores. ¿Qué pasa en el nuestro? Y de ahí el Legal Project Management. Si estos son proyectos, pues lo que llevamos nosotros a cabo como abogados son proyectos también. Pues el Project Management Institute nos da una definición muy clara de lo que es un proyecto. Un esfuerzo planificado, o sea, sigue un plan, temporal, en el sentido que tiene un inicio y un fin, no importa la duración, puede ser de 2 meses, como puede ser de 1 año o de 2, tiene que ser único, en el sentido que hay circunstancias diferentes a las demás acciones que he llevado, que he desarrollado anteriormente. O porque el cliente es diferente, o porque es diferente son diferentes los objetivos, es diferente el alcance, son diferentes las circunstancias alrededor del proyecto, o sea, el entorno del proyecto, es diferente la organización. Pues tiene que ser único. Si no es único, nos encontramos en el caso visto antes, estamos hablando de un proceso, o sea, de una operación. Entonces, algo que tiene un input, que tiene un output y que tiene una actividad en el medio, y que conocemos muy bien. Ahí no hay incertidumbre, no hay sorpresas. Empezamos por un lado y tenemos que terminar por el otro. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues mejorar lo que hay en el medio. Y son la metodología de mejora de los procesos como Lean o Six Sigma, por ejemplo. Pero ahora no, estamos en un entorno completamente desconocido, es algo único. Y por eso nos cuesta siempre estimar todo lo que se refiere a los proyectos, porque nos movemos en un entorno nuevo. Lo realizamos, y es aquí la parte que a mí me apasiona más de todos los proyectos, para crear productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio. Es que lo bueno de un proyecto, lo apasionante, es que es un motor de cambio. Y por eso lo que hemos dicho antes, la tecnología, que lo que hace es satisfacer, es dar soluciones a necesidades, pues tiene esta herramienta poderosa que es el proyecto, o sea, algo que haga concreta la idea. Y que es una herramienta en sí mismo de cambio, un cambio beneficioso, algo que aporte valor, algo que nos permita transitar de una realidad a otra. Y en este impulso yo creo que pasar de la gestión tradicional del caso a la gestión del caso proyecto, pues es tecnología. Y creo que los abogados tienen que hacer tecnología, porque si no hacemos tecnología es que nos quedamos a la cueva de Altamira en nuestros servicios. Entonces, no estamos ahí, no estamos en la gestión tradicional del caso, son las cuevas de Altamira, tenemos que pasar al PowerPoint. Si esto nos aporta valor, por supuesto, porque lo que buscamos es más valor para nosotros y más valor para el cliente, más valor para el entorno en general.
Entonces, la idea es que hemos gestionado los casos hasta ahora de una forma muy tradicional, que tenía su lógica, pero que esta lógica se ha perdido y tenemos que avanzar. Y tenemos herramientas concretas para avanzar. Esta tecnología blanda que es el Project Management y que realmente nos permite mejorar el funcionamiento de las organizaciones y de los que están trabajando dentro de las organizaciones. ¿Por qué esta evolución? Pues esto era como gestionábamos o como gestionamos en muchos casos todavía el tiempo dentro de un despacho. Es muy sencillo y nadie se lo tome a mal porque es broma. Y si queréis, puedes utilizar un patrón que los italianos tenemos muy malas bromas y muy mal sentido del humor, ¿vale? La pregunta es, ¿eres un socio? Pues si eres un socio y quieres ir a casa, tienes dos posibilidades. A ver, si quieres ir a casa, pues entonces te puedes pirar, porque eres socio. Si no quieres ir a casa, pues entonces quédate, no hay ningún problema. ¿Dónde surge el problema? Si no eres socio. Entonces ahí ya la situación es más compleja. Si no eres socio y los otros socios, mejor dicho, si eres socio y los otros socios se han ido ya, no, perdonadme que me estoy liando, si no eres socio y los otros socios ya se han ido, pues entonces tienes dos posibilidades, que no tengas trabajo que hacer o que lo tengas, y en función de eso te quedarás o no te quedarás. Mejor dicho, si tienes trabajo y no hay junior que te puedan ayudar, entonces te quedarás. Pero si hay junior, entonces te puedes ir. Y ahí siguiendo, ¿no? En el juego. O sea, la gestión del tiempo era muy espontánea. No había ningún criterio y no hay todavía en muchos casos de eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a casa a las 10 de la noche y se enfadan con nosotros. Pero es que hay dinámicas. Estas son las dinámicas que ahora funcionan en muchos despachos. Enseñar a los demás que estoy aquí, aunque a lo mejor no esté haciendo mucho. O a lo mejor, en lo peor de los casos, sí que estoy haciendo mucho, pero habría podido hacerlo en menos tiempo. Y de ahí la esperanza que tenemos todos y que el sueño americano que nos has enseñado. Pues vamos a ver qué está pasando en el mercado legal, si funciona el vídeo y la tecnología nos ayuda.
esto es lo que nos ofrece la crisis, la oportunidad de volver a pensar en lo que hacemos, en nuestro derecho, en cómo se puede aplicar, en cómo se puede gestionar de otra forma, ¿no? En cuanto a conocimientos técnico-jurídico, por supuesto, pero en cuanto a la posibilidad de innovar importando todo lo mejor de los otros sectores. Vamos a ver, aquí tenemos además el autor del artículo, con lo cual nos puede apoyar. El 96% de las empresas se queja del precio y la lentitud de los bufetes. Esto es un hecho. Hay unas quejas, hay unas nuevas necesidades, porque tenemos que actuar en un mercado diferente. Las empresas lo hemos visto, es que tienen necesidad de actuar de una forma extremadamente rápida y de reducir sus costes, con lo cual lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de un despacho, pues adaptarnos, y desde el punto de vista de un departamento legal, pues ponernos pilas, porque evidentemente la situación ha cambiado y no podemos fingir que estamos en una situación como antes. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es ver dónde están las quejas, dónde están las necesidades. En este caso, plazo y costes son dos elementos muy claros en Project Management. Se habla de triple restricción o de Golden Triangle. Estamos hablando de lo que es el alcance de un proyecto, estamos hablando de lo que es el tiempo y de lo que es el coste, de cómo estas tres variables están relacionadas entre ellas, de cómo puedo generar eficiencia a través de esta relación, de cómo el cambio de una variable me puede perjudicar las otras y de cómo puedo comunicar al cliente cómo afectan estos cambios, pues, a su proyecto, a su caso. ¿Qué solución hemos tomado, pero hasta ahora, frente a esta crisis? Pues hemos bajado los precios, hemos incrementado la cartera de servicio, intensificado visitas, reducido plantillas, adoptado servicios telemáticos y luego otro más estructurales, asociaciones y fusiones, comprar otros despachos, abrir asesoría, abrir delegaciones en otros países. Pues estas son decisiones a nivel estructural importantes, pero realmente de corto plazo, muchas de ellas. En el sentido que lo que no hemos hecho es cambiar nuestra manera de trabajar. No hemos innovado. Hemos intentado, pues, hacer lo que es más fácil. ¿Por qué? Bajar los precios, pues, es lo más fácil. Reducir plantilla es lo más fácil. No que no nos cueste, no que no nos duela, pero lo más fácil. ¿Y esto por qué? Porque nosotros no pensamos. Esto siempre lo decía mi director de estrategia de proyectos en el máster que di. No pensamos, y no lo digo para ofender a nadie, sino que realmente el cerebro no piensa en la mayoría del tiempo, porque pensar requiere un esfuerzo enorme de energía por parte del cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues funcionamos por patrones. Desde pequeño nos enseñan a funcionar por patrones. Vemos un coche una vez, aprendemos qué es un coche, y así sabemos que todos los que tienen 4 ruedas, un volante, las puertas y algo más, pues son coches. Y no necesitamos cada vez ponernos a pensar que son coches. Es una forma de sobrevivir fundamentalmente de la especie humana, no es nada raro, es un hecho, o sea, no lo digo para ofender, repito, no pensamos, pensamos en muy pocos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos soluciones que son las típicas. No salimos de lo que es típico, vamos repitiendo. Hombre, esto en la venta en los supermercados, pues muy clásico. El 2×3, el 50%, el 70%. ¿Encontramos otras soluciones de venta? Pues no, es que tendemos a repetir el regalito, el cupón, el no sé qué. Y no hay nadie que innove realmente. Siempre repetimos por patrones. Igualmente pasa en el sector legal. Frente a una crisis, lo que hemos hecho es adoptar los patrones de lo que se hace normalmente en esta circunstancia. Pues reducir plantillas. Pues los más valientes a lo mejor ya han pensado en asociarse, fusionarse, abrir al exterior, ¿vale? Esto ya es de más valiente, pero realmente, pues, no resuelve el problema que tenemos, y el problema es trabajar de una forma más eficiente. Una posible solución, puede ser muchas, pero una posible es lo que definimos Legal Project Management, o sea, una aplicación y adaptación de técnicas que ya hemos visto, herramientas y conocimientos que ya hemos visto funcionar en otros sectores, pues importarla en el nuestro y ver qué tal, cómo funcionan. Si ahí lo han hecho todo más eficiente, a ver si lo hacen más eficiente aquí. ¿A quién se puede aplicar? Pues a despachos de abogados, a departamento jurídico de empresas y en general a todos los profesionales que trabajan en el sector del derecho, incluidas administraciones públicas, incluidas cortes y tribunales, órganos de justicia en general. Evidentemente no es lo mismo adaptar el Legal Project Management a una organización u a otra.
Y de la estructura de la organización pues dependerá también su éxito o menos y de muchos otros factores. Pero en general podemos decir que lo que hemos visto es que a través de esta, llamámosla metodología, llamámoslo cuerpo de conocimiento, como hace el Project Management Institute, pues conseguimos determinados resultados. Y esto sí que lo podemos medir. Tenemos objetivos y tenemos resultados. No tenemos deseos y no tenemos expectativas. Esto lo tienen los clientes. Lo que hacemos nosotros es que estos deseos y estas expectativas le transformamos en objetivos. Y los objetivos son medibles. Y en el momento en que son medibles, en el momento en que haya resultado, pues puedo pesar las dos cosas y ver si efectivamente los objetivos se corresponden a los resultados y dónde no, y por qué. Y en cuanto tenga objetivos y pueda definir lo que se llama el alcance del proyecto, también puedo definir escenarios que puedo presentar a mis clientes, porque estamos en un contexto de incertidumbre, como todos los proyectos. Entonces, lo que yo no puedo es ponerme a prever el futuro, pero sí que puedo prever escenarios que con una cierta probabilidad podrán ocurrir. Sí que puedo identificar ahora riesgos que pueden afectar mis proyectos y también también estimar cuál es la probabilidad que estos riesgos ocurran y qué tipo de impacto puedan tener. Y pensar en planes de mitigación o de contingencia para gestionar este riesgo en el momento en que pues, el hecho ocurra. Entonces, sí que me estoy fundamentalmente adaptando a lo que el cliente me pide, pero desde un punto de vista mucho más técnico, para que no haya malentendido con el cliente, para que no haya fallo en la comunicación, para que el alcance, o sea, el trabajo que yo tengo que hacer dentro del caso esté claro desde el principio y no tenga que contestar cada vez, oye, pero no estaba incluido esto, pero no tenía que hacer esto, y no tenga que verme, pues, arriba de mis espaldas, pues peso y carga, y peso y carga, y peso y carga, con un malentendido luego que termina fundamentalmente en el pago del honorario. Entonces, lo que tenemos desde el principio es claridad, aunque luego con escenarios, o sea, incertidumbre. Pero vamos manejando las dos variables, porque existen las dos, la posibilidad de prever hasta cierto punto y de concretar. El Legal Project Management nos permite alinear la práctica organizativa a la estrategia y a la cultura del despacho. Es lo que hemos dicho antes, el negocio del cliente es céntrico. Tenemos que girar alrededor del negocio del cliente, porque el cliente no pide servicio, el cliente pide solución. Pide que sus deseos se transformen en realidad. Que nosotros hagamos un servicio desde el punto de vista del despacho no interesa. Interesa la solución, interesa el resultado. ¿Y cómo llegamos? ¿Con qué recursos? ¿Utilizando cuántos? ¿De qué manera? Entonces, lo que vamos haciendo con esta técnica es prever costes y beneficios aumentando la rentabilidad. No tenemos que reducir los precios. Tenemos que identificar precios que sean razonables por el trabajo que estamos haciendo y cómo estos precios se pueden ver afectados en caso cambie el escenario. Esto tenemos que hacer y que hablar con el cliente. Tenemos que asignar recursos económicos, pero también recursos humanos. ¿Cómo sabemos cuando nuestros recursos están sobrecargados? ¿Cómo sabemos cuando están ociosos? Pues hay técnicas para establecerlo, evidentemente, y esto nos ayuda. Para que algunos no salgan a las 10 y otros a las 3. O para que nadie sepa pues, dónde tiene que poner la mano, porque a lo mejor el otro había empezado, pero ahora me toca a mí, y cómo lo hago, y dónde estoy. Pues el Legal Project Management nos permite saber cuántos recursos están ocupados, cuándo, por cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno multiproyecto. El problema no es gestionar un proyecto, el problema es gestionar muchos proyectos a la vez, con los mismos recursos. Y en un despacho lo que pasa es esto. Si los casos que tratamos son proyectos, pues estamos en un entorno multiproyecto. Pero ¿cuántos recursos tenemos? ¿Cómo los organizamos? Pues aquí tenemos alguna respuesta. Por otro lado, gestionamos el cambio que hemos visto y que es el día a día en nuestra práctica muchas veces. Porque ahí donde no hay procesos, o sea, no hay incertidumbre, pues, lo que tenemos son proyectos. Y entonces tenemos muchas veces que darnos cuenta que las cosas pueden cambiar y transmitir este tipo de información al cliente, pero si es posible desde el principio, que es lo difícil. Podemos controlar
y seguir desde el inicio hasta el cierre pues el encargo de nuestro cliente, mejorar la comunicación con el cliente, mejorar su satisfacción, pero mejorar también la comunicación es la satisfacción de nuestro equipo de proyectos, o sea, de las personas que están trabajando en los proyectos, que son equipos siempre más complejos, equipos multidisciplinares, equipos virtuales, equipos internacionales, con lo cual multiculturales. Estamos manejando mucha complejidad y tenemos herramientas para poderla manejar. Estamos intentando de no desperder fundamentalmente recursos para centrarnos en lo que es importante, o sea, nuestro conocimiento jurídico. Entonces, sí que somos abogados, pero también somos gestores de proyecto. Mejor dicho, lo veremos, líderes de proyecto. Aquí hay una imagen de fundamentalmente el Moisés de Miguel Ángel, que era tan guapo, tan guapo, tan guapo para su mismo autor, que se enfadó muchísimo y le tiró un martillo diciendo, pero ¿por qué no me hablas? Es que le pareció tan realista que no aceptaba que este pobre hombre no le hablase, entonces se enfadó mucho. Miguel Ángel no tenía un buen carácter, a pesar de lo que se piensa, como muchos artistas. Pues nada, lo que hay de interesante de Miguel Ángel es que él veía siempre la escultura ya dentro de la pieza de mármol. A él le entregaban una pieza de mármol y lo que tenía que hacer era sacar el mármol en excedencia, porque dentro ya había la escultura. Entonces, yo creo que dentro de cada abogado hay ya un Legal Project Manager y lo único que hay que hacer es sacar un poco de mármol. Realmente gestionamos todos los días esta complejidad. Otra cosa es que lo hacemos como lo hacían en la muralla china, como lo hacían en el primer ferrocarril y como lo hacían en la pirámide egipcia, o sea, sin los conocimientos, sin la disciplina, o por lo menos con los conocimientos que tenían, pero que no eran a lo mejor suficientes porque había mucho más, y había mucho más que decir. Entonces, si el abogado está evolucionando en el Legal Project Manager, ¿quién es el Legal Project Manager? Y esto no es un sueño, esto es un hecho, porque ya en LinkedIn es un perfil que se busca, el de Legal Project Manager. O sea, que aporta valor tener estos conocimientos para poder trabajar. Pues sí, ¿quién es el Legal Project Manager? Es un perfil profesional de abogado que tengas competencias también de tipo Project Management, de gestión de proyectos, conocimientos. ¿Tenemos otros tipos de perfiles que nos puedan interesar? Seguro, por ejemplo, el director de lo que en otros sectores se llama oficina de proyectos, Project Management Office, y que aquí podríamos llamar Legal Project Management Office. Entonces, de aquí el interesante, pues me conecto con la presentación de antes, ¿quién tiene que ser este director de una oficina de proyecto jurídico? ¿Es necesario que sea un abogado? ¿Puede tener otro tipo de background académico? ¿Puede tener otro tipo de experiencia? Probablemente sí. Probablemente la diversidad aporta valor a un entorno que siempre ha sido muy estático y muy conservador. Es que es muy difícil ver otros perfiles profesionales dentro de un despacho. Quizás en un departamento jurídico de empresa pues hay otro tipo de realidad, de dinámicas, de mecanismos, de experiencias, pero en un despacho muchas veces la expertise es la jurídica, no hay mucho más. En algunos empiezan a entrar, pues evidentemente, perfiles profesionales de recursos humanos, de marketing, pero es que son muy pocos y todavía se perciben como algo separado. Pues no, aquí estamos hablando de equipos, con lo cual todo entran y todo aportan de la misma forma. Y el Legal Project Manager pues será el abogado que gestiona estos equipos multidisciplinares. Y el Legal Project Management, el Director, entendido de director de la oficina de proyectos, pues será quien sepa gestionar todos estos proyectos que se desarrollan dentro de un despacho. Entonces, para mí, no solo hay dotes técnicas, evidentemente jurídicas, no solo hay dotes técnicas de project management, sino que hace falta una capacidad de liderazgo. Y para mí el Legal Project Management es un líder. No es solo un director, no es solo un gestor, es un líder. Y mi visión es que es un líder fundamentalmente porque los proyectos se hacen por personas y están hechos para personas. O sea, el elemento más difícil de manejar dentro de un proyecto son las personas. El equipo, los clientes, los stakeholders del proyecto, pues esto es realmente lo que más cuesta manejar. Y si uno no tiene dote de líder, es que es muy difícil manejar personas.
podemos aprender técnicas y seremos buenos gestores. Podemos aprender el derecho y seremos buenos abogados. Pero cuando queremos dirigir de verdad, hay que ser líder. Y entonces hace falta conocer el alma humana, no solamente lo que es técnico o jurídico. Vamos a hablar de áreas de conocimientos. Innovar es encontrar, lo hemos dicho, nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya disponemos. Y estas son las áreas que el Project Management Institute diseña con respecto pues a los que es el Project Management: alcance, tiempo, costes, calidad, riesgo, comunicación, compras, stakeholders, recursos humanos e integración. Y como veis, todo esto los abogados ya lo gestionan. Lo podemos gestionar de otra forma, pero ya lo gestionamos. Y de ahí Miguel Ángel y quitarnos un poco de mármol. ¿Por qué? Porque los nuevos retos son diferentes y necesitamos tecnología. El Project Management es nuestra tecnología para gestionar, para el tema de la gestión de despacho, previsibilidad, optimización, calidad, competitividad. Es muy interesante aplicar Porter al sector legal y las 5 fuerzas de Porter. Pues ahí vamos aprendiendo muchísimo sobre el tema de la competitividad en este momento en el sector legal. Trust building, multidisciplinariedad, trabajos en equipo, internacionalización, expansión, información. Hay muchos retos y nuestro puente pues, puede ser el Legal Project Management, entre otros. Y si hemos dicho que tecnología, también se nutre de tecnología. Lo sabemos bien. Entonces, para poder gestionar todos estos proyectos necesitamos herramienta tecnológica también. Como veis, todos los datos, toda la información que vamos recogiendo se puede analizar. Y nos puede dar pistas, no solo para el ahora, sino para el futuro. Y estos son algunos ejemplos de software, de Legal Project Management también. Hay muchos la verdad que se está ahora empezando a crear software específico sobre Legal Project Management, pero realmente se puede utilizar uno sobre Project Management que esté bien, o sea que luego si queremos pues lo podemos ver, pero fundamentalmente sí que hay ahora en comercio herramientas que nos pueden ayudar a gestionar toda esta información. Y cierro la presentación con estas 2 frases que para mí un poco sintetizan lo que he dicho hasta ahora. La imaginación es más importante del conocimiento. El Project Management es el arte y la ciencia de convertir la visión en realidad. El conocimiento es lo que nos da nuestro pasado, pero la imaginación es lo que nos lleva hacia nuestro futuro. Y yo creo que en nuestra profesión hay que echar la imaginación. Y mucha. Y ya termino. Y muchas gracias. Muchas gracias.